Ok, comenzamos. Muy buenas tardes a todas las personas que están ahora acompañándonos acá en nuestra sesión número 8 del curso que hemos impulsado desde acá, desde el CEDIP, denominado Crisis, Energía e Impactos Ambientales, Fracking y Litio, salidas a la crisis económica de Bolivia. Como todos los miércoles, nosotros nos enfocamos en tratar de analizar y tratar de comprender, de entender varios puntos de vista vinculados a lo que es el fracking, y hemos tenido la presencia de profesionales como Julio Fierro, que nos acompaña desde Colombia, dándonos una perspectiva bastante eh, pertinente respecto a la cuestión técnica, sobre todo del fracking. Pablo Villegas con el tema de los mercados, con el tema de la energía como tal. Hemos tenido también una presentación que se ha enfocado en lo que es el caso boliviano y el avance que está realizando el Estado hacia la implementación del fracking en el país, ¿no? Entonces, nuestra sesión de hoy, de 17 de febrero, va a continuar en esta línea. Y tenemos el agrado, la grata presencia de Fernando Cabrera, que es parte del Observatorio Petrolero Sur. Él nos acompaña desde la Argentina, y él nos va a presentar, nos va a hablar sobre todo sobre el tema de Vaca Muerta, ¿no? El modelo económico y político del fracking respecto a Vaca Muerta. Como todos ustedes saben, y bueno, los que no saben, el OBSUR es una organización que tiene bastante recorrido, bastante experiencia en el tema del fracking, especialmente y sobre todo en Argentina, ¿no? Y Fernando, que nos va a acompañar, es co-coordinador del Observatorio Petrolero Sur y coordina el enlace por la justicia, energía socioambiental EGES. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Ciencias Sociales. Ha escrito distintos artículos y capítulos de libros criticando el modelo energético argentino, en particular el desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta. Vive en la provincia de Neuquén, allá en el sur, en la Argentina. Queremos agradecerte, Fernando, por tu participación, por tu presencia. Recordarle a toda la gente que seguimos con la metodología, continuamos con nuestra metodología de una presentación de 1 hora y media hora para preguntas, respuestas, comentarios, las mismas que les pedimos. Por favor, identifíquense previamente para después poner sus preguntas y sus comentarios en el apartado de preguntas y respuestas que tienen ahí en el Zoom, ¿no? Eh, Agradecer nuevamente y, bueno, presentarte, Fernando, y que por favor tenemos ahora una muy rica jornada para comprender el fenómeno de Vaca Muerta. Entonces, estamos contigo y podemos comenzar el curso como tal. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias al CEDIP por la convocatoria. Realmente estamos muy contentos por participar en semejante apuesta, semejante curso que proponen desde el CEDIP. Realmente decíamos recién que es una flor de actividad, tantas reuniones, y bueno, un poco la respuesta que me decía Jorge es que se ha sostenido el nivel de participación, la cantidad de público, de personas que están cursándolo, así que bienvenida a la iniciativa, la saludamos, creemos que es indispensable que la energía en sus distintos aspectos tenga una agenda central desde las organizaciones, de los movimientos, desde el pueblo en general, porque no la ha tenido y la manejan entonces las empresas y algunos sectores de los gobiernos, mientras todos las vemos pasar y nos afectan el día a día de nuestra cotidianidad. Así que saludamos en principio el curso, estamos como sur emocionados de participar, de acompañar al pueblo boliviano, el cual tenemos sumo respeto y admiración por su historia de lucha, de resistencia, de confrontaciones, de dignidad. Eh, y con el CEDIP tenemos una historia de muchos años también de trabajo conjunto y de cierta admiración digo, no son pocas las reuniones en las que desde Buenos Aires o de Argentina decíamos qué bueno ese espacio, realmente impresionante algunas de las actividades que han hecho, y bueno, a lo largo de los años hemos podido ir tejiendo lazos de trabajo conjunto y confianza. Así que también agradecido por la invitación, pero también emocionados de poder participar en esta actividad del CEDIP. Finalmente, en términos más personales, yo por esas cuestiones de las dictaduras argentinas nací en Bolivia. La Paz albergó a mi familia en tiempos de exilio y viví muy pocos meses por aquellos lares.
volví poco también, pero bueno, desde ahí también hay una resonancia personal que me emociona, así que también desde ahí intentaré contarles un poco nuestras evaluaciones, nuestros perfiles, nuestras perspectivas en torno a Vaca Muerta. Jorge decía, el observatorio ha trabajado mucho sobre Vaca Muerta, es una organización que se crea hace más de 10 años en Argentina para discutir la energía en general, que en Argentina es fundamentalmente los hidrocarburos, casi el 90% de la matriz energética, de las fuentes primarias de la matriz energética son gas y petróleo, más del 50% de las fuentes de energía argentina, el 53%, depende del año, es gas y el 35% es petróleo. Entonces, cuando hablamos de la energía, prácticamente nos estamos refiriendo a los hidrocarburos. Y en ese camino, hacia después del 2010, 2011, 2012, aparece Vaca Muerta prácticamente como el tema central de la política energética nacional, y desde ahí nos enfocamos fuertemente en eso. Buena parte del trabajo del observatorio está centrado en Vaca Muerta, que es se ubica en la Norpatagonia Argentina, justamente donde yo vivo, en la provincia de Neuquén, es la provincia, el departamento, dirían en Bolivia, en la provincia decimos en Argentina, que más impactado, que más influencia tiene sobre Vaca Muerta, que es lo que voy a intentar contarles un poquito a lo largo de esta hora. Antes que nada, quiero pedirles disculpas de ya. En algún momento me voy a tener que ausentar 2 minutos porque estoy esperando a alguien y tengo que ir a abrir la puerta en el departamento donde estoy, así que en algún momento me van a avisar y voy a salir corriendo a abrir la puerta. No era la idea, pero bueno, hubo un problema de horarios, así que antes que nada les pido disculpas por eso. Y bueno, sin más, paso a contarles o a exponer un poco la presentación que quiero hacerles hoy. No sé si ahí están viendo. Ahí. Habíamos mandado un texto que la idea era que se leyera con antelación, que finalmente nos decían que no se pudo concretar eso, pero que el título era La economía política del fracking en Argentina. Y mientras preparábamos la exposición para hoy, decidimos sumarle un nuevo apartado. La charla de ahora entonces estaría dada, si nos queda tiempo, iríamos al tercer punto, que sería el apartado nuevo, pero en principio hablar brevemente sobre lo que nosotros caracterizamos como megaproyecto, el megaproyecto Vaca Muerta, qué es y por qué lo nombramos así. Nos parece que es una clave interesante para pensar de otra manera el proceso sociopolítico, económico que está viviendo toda una región grande de la Argentina. Y la segunda parte del texto que habíamos presentado y que después se va a editar tenía que ver con una especie de historización de los últimos años de la política energética argentina. Básicamente lo dividíamos en 3 momentos. Yo acá voy a poner uno anterior para explicar el primero que pusimos en el texto, que está muy resumido. Entonces, 4 momentos desde finales de los 80, principios de los 90, intentar hacer un rápido recorrido por la política energética argentina, básicamente, como les decía, sobre los hidrocarburos. Y finalmente, un tercer momento, si el tiempo nos da, y esperemos que sí, o esa es la idea, algunas lecciones, un marco más como conceptual, más allá de la temporalidad de procesos que vinieron antes, que dieron a cambios posteriores, una lectura más global de lo que venimos viendo nosotros que ha generado Vaca Muerta, y que entendemos es parte o propio de un tipo de yacimiento, un tipo de formación o de explotación, como puede ser la del fracking en una región. Así que si se avanza sobre alguna de las áreas con posibilidades en otros lugares, creemos que buena parte de lo que nosotros venimos leyendo sobre el megaproyecto Vaca Muerta se puede replicar también. Esto que les muestro ahí es un mapa que intenta sintetizar una lectura más compleja que la habitual sobre Vaca Muerta. No sé si se ubican, pero esa es la parte central de Argentina. Podemos ver a Buenos Aires, no sé de qué lado del mapa lo estarán viendo ustedes, pero bueno, Chile de un lado y el Atlántico del otro. Hay una superficie más oscura que vendría a ser una versión restringida, lo que nosotros llamamos una versión restringida de la idea de Vaca Muerta, que es la formación. La piedra que está en el subsuelo a
entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad, llamada Vaca Muerta, una piedra, una roca generadora, que es un shale, que donde hay importantes reservorios de gas y petróleo. La agencia internacional, no, mentira, la Oficina de Información Energética de Estados Unidos hizo un relevamiento, o empezó a hacerlo a partir del 2010-2011, y puso en el podio mundial a esta formación como la segunda a nivel global en reservorios de gas y la cuarta de petróleo en términos del shale global, de todas las formaciones de shale en el mundo. Y eso hizo que el gobierno argentino en ese momento, y bueno, todos hablemos de una especie de recurso de calidad global, ¿no? Como el dato que tenemos para decir Vaca Muerta tiene unas posibilidades de explotación muy importantes, y la ubica en el podio medio global. Sin embargo, fuera de esa superficie, que son unos 30.000 kilómetros cuadrados, algo así como la mitad del departamento de Oruro, no sé si se llegan a divisarse de las computadoras, pero hay varias provincias, estas líneas blancas, que están vinculadas fundamentalmente a una especie de triángulo, que es la provincia de Neuquén, donde yo estoy. Algo así como el 70% de la formación se ubica en la provincia de Neuquén. En el sur de la provincia de Mendoza, donde una de las provincias vitivinícolas por excelencia argentina. En una puntita de la provincia de La Pampa, parte del gran campo argentino, una provincia donde el campo, de la producción de grano fundamentalmente ha sido parte de su economía, y algo de una provincia de Río Negro, donde diversificada en su economía, pero que tiene recursos turísticos en otras regiones, pero la parte donde hoy ahí se está explotando hidrocarburos, eh, coincide con zona de producción frutihortícola. Hay una gran cuenca hídrica en la región, y alrededor de la cuenca se ha generado mucha fruticultura históricamente, y bueno, y hoy el petróleo avanza sobre campos, sobre chacras, le decimos acá, zona de producción de manzanas, de peras y otro tipo de fruta, fundamentalmente manzana y pera. Entonces esa sería la versión restringida, ¿no? La roca en el subsuelo. Sin embargo, Vaca Muerta ha dado nombre a toda una región que excede los 30.000 kilómetros cuadrados, que tiene que ver con, bueno, en principio otras rocas generadoras que se explotan, otras rocas o arenas que se explotan mediante el fracking, otras formaciones. Por arriba de Vaca Muerta hay otras formaciones que se explotan, y a todo eso llamamos Vaca Muerta en primer lugar, pero después a toda la infraestructura necesaria para acceder a los insumos, que son cuantiosos. El agua está en la región, pero fundamentalmente la arena, los ductos y demás. Entonces, todas las vías férreas o las rutas que permiten eso, y la infraestructura de transporte después de los hidrocarburos, una vez sacados del subsuelo, los ductos, los oleoductos, y después las refinerías también. Tanto como uno de los ejes de la confrontación socioambiental en la región, que son los basureros, los lugares, las tratadoras de las grandes cantidades de residuos que genera la explotación. Eh, entonces, toda esa infraestructura que está en el suelo, que la vemos, que cambia el territorio, que implica que mejoren las rutas, o que hagan minas para obtener arena de sílice, o, bueno, que se generen ductos, ya no habla solo de 30.000 kilómetros cuadrados, que es una superficie importante, sino que habla de algo así como 7 u 8 provincias argentinas vinculadas de distinta manera, ya sea porque se refina, porque los grandes ductos llegan ahí, porque ofrecen la arena de primera calidad, se obtiene en ese lugar, entonces se planea hacer trenes hacia ahí, y por otro lado, bueno, donde llegan los ductos, distintos ductos, los distintos ductos. Entonces, hablamos de un megaproyecto porque ya implica una serie de gobiernos, una cantidad importante de empresas a distintos niveles, de transnacionales a pequeñas empresas locales, con las grandes petroleras, con grandes entramados offshore o en paraísos fiscales, que permiten una serie de relaciones que vamos a trabajar un poquito más adelante.
Entonces esto que parece una cosa de una provincia alejada, en Argentina se ve como, bueno, allá, lejos, en Neuquén, de repente ocupa un porcentaje importante del territorio, se vincula directamente con un porcentaje importante del territorio en términos de infraestructura necesaria para. Bueno, tiempo después de que sacamos este material, el gobierno también empezó a llamar región Vaca Muerta a las 4 provincias directamente vinculadas con la explotación, pero bueno, nosotros decimos que todavía es mayor los distritos que están vinculados directamente con la explotación. Ese era un poco el primer punto. ¿Qué es el megaproyecto Vaca Muerta? Que nos parece importante eh, porque bueno, habla de una dimensión nacional y transnacional también. El segundo momento, le decía, los 4 momentos del modelo energético argentino. Eh, a partir del 89, en el 89 asume el gobierno Carlos Saúl Menem, que murió este fin de semana, presidente del neoliberalismo argentino, digamos, que deja el gobierno 10 años después, en el 99, y ahí se da todo un proceso de privatización del sector que se extiende durante toda la primera parte de la postconvertibilidad. No sé si abajo llegan a ver, hay una línea de tiempo, el 2002, Argentina abandona el plan maestro del neoliberalismo en Argentina, que había instaurado el primer gobierno de Menem, después de una revuelta popular, algo que se tematiza como una crisis importante, con niveles críticos en términos sociales y demás, asume un gobierno de transición y finalmente asume el kirchnerismo, que gobierna, ya sea la primera gestión de Néstor Kirchner como de su esposa, las 2 gestiones posteriores, hasta el 2015. Sin embargo, en toda la primera parte del gobierno, hasta el 2012, se siguen prácticamente los lineamientos que se había instaurado a partir del 89. Recién en 2012 hay un cambio sustantivo que se signa con la expropiación parcial de YPF. YPF había sido privatizada, sobre eso vamos a avanzar, pero en 2012 hay un cambio en la política y con esa estatización parcial, le decimos nosotros, se avanza sobre el fracking, que aparecía entonces recién como aparecían las primeras noticias. Yo le decía, el informe de Estados Unidos fue el 2011. Bueno, y hay 3 años de una gestión particular, distinta, que es lo que le ponemos YPF bajo gestión estatal. En 2015, Cristina no podía ser reelecta, Cristina Fernández de Kirchner, pone a quien era su sucesor en términos del peronismo, va a ser quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y finalmente gana Mauricio Macri, que venía de gobernar la capital federal. Y bueno, ahí tenemos otro tipo de gestión que se empieza a consolidar hacia el 2017 y ya en 2018 dio cuenta de sus inconsistencias. Y bueno, por una crisis generalizada y una situación muy complicada a nivel social, en 2019 él le gana a Alberto Fernández, llevando a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, y ahí entendemos nosotros que hay algunos cambios. Entonces hablamos de un primer momento 89-2012, un segundo momento 2012-2015, el gobierno de Macri 2016-2019, y el momento en que estamos todavía intentando entender si hay algunas definiciones más claras por parte del Ejecutivo en la política hidrocarburífera. La primera etapa, voy a ser muy sucinto, pero se dan 3 grandes procesos. Por un lado, veníamos de una gestión estatal de la energía, prácticamente YPF dominaba el mercado, era la única empresa que podía comercializar, había algunas operadoras privadas, pero le tenían que vender YPF, y lo que se da es una liberalización del sector, de la mano con, por otro lado, una privatización de esta empresa que tenía el, no sé, 85-90% de la producción de extracción nacional, a la vez que buena parte de la empresa esa se va transnacionalizando y privatizando durante todos los 90. Entonces se da, digamos, un paso a una gestión más vinculada con una rentabilidad rápida económica del recurso hidrocarburífero, la privatización de la compañía en manos de fundamentalmente Repsol, y un tercer proceso que es la federalización. Hasta ese momento la gestión del subsuelo estaba en manos del Estado Nacional, y a partir de los 90 empieza paulatinamente a cederse a las provincias hasta que finalmente en 2006 concluye, y son las provincias las que potentan la potestad sobre el subsuelo.
lo cual genera una asimetría aún más grande de poder, digo, y en provincias pobres o con administraciones muy pequeñas negociando con grandes transnacionales. Entonces, liberalización o comoditización, privatización y transnacionalización y federalización son los tres grandes procesos que signan el modelo neoliberal puro y duro del 89 al 2012. Ahí lo que se ven son las exportaciones, lo que empieza a hacer Argentina, justamente en manos de capitalizar rápidamente una compañía que tenía una lógica un poco más de consumo nacional, para el desarrollo, digo, con idas y venidas y no nada de color de rosa, pero había una idea del IPF nacional para la gente que vive en Argentina. Rápidamente se abren vías de exportación y aumentan brutalmente durante los 90 la exportación, tanto de crudo como de gas, hasta que rápidamente llega a los límites de los recursos convencionales. A la par de que se explotó mucho y se exportó mucho, no se invirtió en exploración y se llega al 98 al pico de petróleo nacional en términos convencionales y en 2004 en gas. Entonces, a la par de que se llega a pico de extracción, la exportación también empieza a caer. Y ahí se empieza a definir un submomento de este primer momento, que es, bueno, a partir del 2012 sale la política de convertibilidad, que tenía que ver que en ese momento Argentina tenía un peso igual, la moneda local igual a $1, el dólar pasa a valer 3 pesos rápidamente, se da un proceso de devaluación y por lo tanto de eh, eh, abaratamiento de la mano de obra y demás. Se instaura una política de retenciones de exportación y en paralelo al mejoramiento de algunas variables, en todo un proceso que empieza en 2002, pero que se da hasta el 2011-12, empieza un proceso de expansión del consumo, de la industria, moderado en un inicio, pero que tiene ya hacia el 2005 una importancia notable, es decir, empieza a haber un mayor consumo y mayor producción industrial, a la par de que se dio en 2002 un congelamiento de las tarifas. Entonces, estamos en un momento donde hay un aumento en el consumo energético a nivel nacional, por otro lado, les decía, una caída en la producción en la filmina anterior a partir del 98 del 2004, y a partir del 2005 eso se resuelve con importación, fundamentalmente de Bolivia, con niveles que paulatinamente van aumentando, porque a medida que el consumo iba creciendo, la producción nacional iba cayendo, y eso se resolvía con importación inicialmente de Bolivia. Sobre fines de la década se empieza a importar mediante buques, mediante GNL, un combustible mucho más, un gas mucho más caro, fundamentalmente gas, le decía, el 53% de la matriz energética viene del gas. Y bueno, llegamos al 2011, que es un año clave, el año que es reelecta Cristina Fernández de Kirchner, su segundo mandato después del de su esposo, con 54% de los votos, es decir, con una legitimidad abrumadora por un lado. Por otro lado, con una dificultad del acceso a dólares notable, ya el lunes, si no me equivoco, después de que es reelecta, empieza a hablar de que hay que hacer una sintonía fina para ver cómo moderamos la salida de dólares al exterior, porque Argentina históricamente tiene un problema que es que eroga más dólares que los que, o sea, necesita sacar de su país del país más dólares que los que obtiene. Y en esto la balanza energética en 2011 fue muy importante. La importación de combustible, como dice ahí, implicó cerca de la salida de 10.000 millones de dólares, una masa importantísima. Si bien algo se exportó, entonces, sobre todo de crudo, ese número no es lo que perdió Argentina en términos energéticos, sí es mucho dinero lo que salió por la balanza energética, cuando no tenía dólares. Esto se resuelve a pocos meses del año siguiente con la expropiación parcial de YPF. Una empresa, una demanda nacional, una demanda popular de que YPF es de los argentinos, para los argentinos y no para los españoles de Repsol. Repsol había terminado de comprar la compañía hacia finales de los 90, tenía el 98% de las acciones, 99%, casi todas las acciones pertenecían a Repsol. Y en esta dificultad que tiene Argentina de tener consumo
no tener producción y tener niveles de importación que no podía sustentar con la cantidad de dólares, aparece la expropiación de YPF como una manera de hacerse de la empresa pública o rehacerse de la principal empresa del sector, todavía, eh, y avanzar sobre el fracking, que es la manera que tienen de volver a obtener gas o el resultado que encuentran. No sé si es la que tienen, es el vector, el horizonte que ven. Entonces, mediante una ley se expropia el 51% de las acciones de YPF, de las acciones que tenía Repsol en YPF. YPF ya no era el YPF del 89, había perdido mucho porcentaje, se había desarticulado, había dejado de invertir, entonces tenía, en términos generales, algo así como un 35% de la extracción a nivel nacional, lejos del 90 con el que se había privatizado 23 años antes. Eh, y la ley tenía dos claros objetivos. Uno, el autoabastecimiento energético, es decir, que Argentina pudiera vivir con la energía que tenía, pudiera desarrollarse, pudiera tener industria, pudiera tener gas en las casas y calefaccionar los hogares, sin tener que importar y por lo tanto sin tener que erogar esos dólares. Pero aparece desde esos momentos la idea de exportación. No solo que hubiera gas para los argentinos, sino que vaca muerta. No lo decían así, no aparece vaca muerta en la ley. Aparecen los no convencionales mencionados, pero sino que, bueno, veían tal cantidad de recursos que iba por poder Argentina exportar. Algo que, excepto en el lapso de los 90, bajo gestiones estatales no se había hecho porque había conciencia de que los recursos argentinos en convencional por lo menos eran bastante restringidos. Hay recursos o había recursos, pero no podían sostener una exportación masiva. Bueno, en esta ley, la ley de renacionalización de YPF, que siguió siendo una sociedad anónima, que siguió vinculándose o aliándose con capitales transnacionales, y eso lo explicita la norma, la ley, estaba la idea también de exportación. Y bueno, esta incompatibilidad entre decadencia de los yacimientos convencionales, caída de los yacimientos convencionales, aumento del consumo, se va a saldar, se va a coser, se va a encontrar una salida en el fracking, digamos, en la expectativa de que la explotación de vaca muerta mediante fracking permita niveles de extracción que habiliten o que permitan resolver esta dicotomía de un consumo que necesita gas y un gas que va cayendo. Básicamente, entonces el Estado argentino motoriza la expansión sobre hidrocarburos no convencionales, da subsidios a todo el sector, YPF empieza como a generar buenas normativas para YPF, pero que en realidad son normativas para todo el sector, empieza entonces a darle prebendas, digamos, al sector de extracción de hidrocarburos, se empieza a generar acuerdos públicos-privados y así avanzan, obtiene financiación para extraer, se reinvierten las utilidades que a partir del 2002 y Repsol empieza a sacar al exterior buena parte de las utilidades, si no todas las utilidades que generaba. Bueno, empieza a reinvertir, se da un aumento sostenido del precio de los combustibles y se dan muchos subsidios para todo el sector, pero YPF como el principal brazo de la política hidrocarburífera también recibía muchos subsidios. A partir de esto fue en 2012. Se avanza, se hace un primer avance, se avanza sobre dos áreas, fundamentalmente de la mano de YPF, una aliada con Chevron, que es como el caso emblemático de la contaminación de Ecuador, pero además el caso de la traición a una lógica nacional, a una bandera argentina. Bueno, justo cuando en Ecuador estaba haciendo grandes denuncias por contaminación, YPF se alía con Chevron y después con Dow, que de esa manera se proveería de gas para una industria importante de plásticos que tiene en la región, sí, una petroquímica que tiene en la región, en Bahía Blanca en realidad. El 2014 se da una caída a mediados del 2014, esto fue mayo del 2012, en agosto del 2013 se consigue el primer acuerdo, en mediados del 2014, el primer acuerdo con Chevron, cae el precio internacional del crudo de manera muy importante y medio que el proceso de cierre del kirchnerismo, como esta política nacional, queda en veremos porque todo el sector se retrae y deja la inversión queda a mitad de camino, entonces se queda YPF como la única empresa que
invierte en el sector, la empresa nacional, pero sin embargo en 2015 es la primera vez desde el 2004 que se produce algo más que lo que se había producido el año anterior. En 2004 venía una picada, en 2015 por primera vez, el primer año que esa picada se revierte, esa caída se revierte paulatinamente. En 2015, le decía, gana Macri elecciones y desde una política más clásicamente liberal asume algunas cuestiones. En principio pone un grupo de CEOs de compañías o de ex CEOs a cargo del ministerio, ¿no? Es abrumadora la cantidad de funcionarios. El kirchnerismo, el último kirchnerismo puso gente más de las universidades. Bueno, el ex CEO histórico de la Shell es el ministro de Energía, pero de casi todas las petroleras tienen en cargos altos del ministerio gente, eh, exfuncionarios, digamos, ¿no? O gente que había pasado por las petroleras. Y básicamente la política podemos resumirla en 3 o 4 puntos. Uno es un objetivo de bajar los subsidios, grandes subsidios, y vamos a ver que había dado el kirchnerismo, de la mano con sostener un precio de gas más o menos alto. Y esto que hace es que suban brutalmente las tarifas. Los porcentajes de aumento de las tarifas fueron descomunales. Y vincula el costo del gas, lo que se le pagaba a las productoras, las extractoras de gas fundamentalmente, al dólar, con aumentos semestrales. Entonces, semestralmente se iba aumentando el costo en dólares del gas, con el aliciente de que, o con la dificultad de que además el dólar iba aumentando en relación al peso, se iba devaluando. Entonces ya un dólar no eran 17 pesos como al principio, sino que eran 30, pero ahora ya no valía un dólar, sino que valía 2. Entonces en términos de pesos se hizo rápidamente, eso se volvió medio insostenible, pero hacia eso vamos. Pero entonces busca bajar la cantidad de subsidios que se le daban al sector, que eran muchos, y para esto grandes tarifazos. Los subsidios que da los focaliza aún más en hidrocarburos no convencionales. El kirchnerismo le había dado subsidios al sector en general. Y por otro lado, firma una adenda de flexibilización laboral hacia el sector de hidrocarburos no convencionales, minimizando las pautas de seguridad, disminuyendo los equipos de trabajo, bueno, varias normas que van en contra de la política laboral o de la política o del bienestar de los trabajadores para justamente bajar costos. Entonces, baja de subsidios con tarifazo, focalización de los subsidios no convencionales, flexibilización laboral para bajar costos. Y bueno, esto se ve rápidamente expresado en estos cuadros. Por un lado podemos ver lo que aumentó la nafta, que ya venía aumentando durante el kirchnerismo, había tenido aumentos importantes, y por otro lado un gas que había estado prácticamente parado, yo les dije en 2002, se frenan las tarifas, se congelan las tarifas y prácticamente están congeladas hasta el 2015, hasta el 15-16, al cierre de sí. Y a partir del macrismo empieza a subir descomunalmente. Miren, no sé los porcentajes que hay, pero en 3 años aumenta un montón el costo del gas, por ejemplo, que es lo que tenemos acá expuesto en este momento. Como les decía, porque en parte, además de que iba aumentando el costo en dólares, el dólar se hacía cada vez más caro. Entonces, en pesos, la moneda local iba aumentando de manera creciente el costo del gas. Otros puntos de la política macrista, lo que llamamos colectivización, porque no encontramos un nombre mejor, pero básicamente de ser una política, la anterior, que focalizaba en YPF, hay una especie de mesa donde son todas iguales, la empresa estatal o más o menos estatal, gestionada por el Estado, es igual a cualquier otra, y se diluye ese rol que se le había dado. Aparece la idea de Vaca Muerta como exportador y generador de divisas, esto que aparecía esbozado ya en la ley de expropiación, aparece fuertemente como un leitmotiv para el macrismo. De hecho, exportan mediante buques. La idea no es exportar mediante ductos como se había sido en los 90, sino generar GNL y exportar. Se trae como una especie de pequeña barcaza para hacer algunos experimentos que rápidamente en la gestión actual se desligan. Y se liberaliza nuevamente el precio de los combustibles, que esto es raro porque se liberaliza un año y el año siguiente, por la debacle macroeconómica, el Estado vuelve a fijar el precio de las naftas o los combustibles en general. Acá podemos ver
cómo cambia la participación en subsidios entre dos empresas. YPF, por un lado, que durante el kirchnerismo recibía algo así como el 42% del total de los subsidios que se daban, pasa a recibir alrededor del 0%, muy poco, por cómo se generó la política y por la acción propia de la empresa que no se ha estudiado, pero que ha jugado en contra de la empresa. La gestión macrista del YPF jugó en contra de YPF. Y por otro lado, Tecpetrol, que debe ser una empresa del sector, nada, después del número 10, pasa a ser la que recibe el 54% de los subsidios que da el Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo Nacional, convirtiéndose en la empresa en no convencionales que compite con YPF, o el que tiene el segundo lugar, si no me equivoco, en no convencionales. Como le decía, se focaliza en no convencionales los subsidios. Y para cerrar, bueno, lo que pasa es que a partir del 2018 el macrismo, que durante sus primeros años tiene acceso a deuda, a financiación internacional, se le corta esa capacidad, hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo más grande que hizo el FMI en su historia, por 54.000 millones de dólares. Ese dinero que había ingresado y el dinero que ingresa con el FMI se fuga rápidamente, es decir, no hay generación de riqueza o de valor en Argentina, y esto empieza a hacer que entre presión del FMI e incapacidad de las finanzas se recorten los subsidios, no hay posibilidad de seguir aumentando las tarifas para sostener los acuerdos que habían llegado con las petroleras para seguir aumentándoles en dólares el precio de los hidrocarburos. Entonces se frenan los tarifazos y se frena también la liberalización, que había sido una política, que había sido como un logro de que, bueno, las empresas definieran, que el mercado defina cuál va a ser el costo de los combustibles, porque, bueno, o sea, la incapacidad de acceso a financiación internacional genera que la política económica en general del macrismo entre en crisis, y produce estos resultados. Entre ellos, o el más sustantivo, es el corte de subsidios y la imposibilidad de subir las tarifas. Acá vemos dos imágenes. La primera es la comparación del fines del kirchnerismo al inicio del macrismo, la relación deuda, subsidios, pago de intereses. Entonces los subsidios energéticos, que eran algo así como el 9% del presupuesto nacional hacia fines del kirchnerismo, pasan a ser el 4,3%, y el pago de intereses de deuda del 7,5% a casi el 20% del presupuesto en intereses de deuda en 4 o 5 años. Y por otro lado lo que vemos son los niveles de inversión en no convencionales que se dieron durante este proceso. Hacia el cierre del kirchnerismo se invierte mucho, pero lo que queremos mostrar acá sustantivamente es cómo va aumentando el porcentaje de inversión en no convencionales, que es el rosa de abajo, digamos, que termina hacia 2019, que es el 2018, que es el último dato que sistematizamos. El 62% de la inversión total de hidrocarburos en Argentina fue hacia el sector de no convencional. Es decir, casi buena parte de la inversión se hace en no convencional. ¿Y qué genera la disminución de esta crisis? Digamos que básicamente es no poder aumentar el precio, según habían dicho, el precio de los hidrocarburos, según habían acordado con la compañía, es que a poco tiempo se nota la caída, un aumento en la producción del gas de Vaca Muerta, básicamente Tecpetrol en un yacimiento puntual que aumentó de nada a 17 millones de metros cúbicos diarios pasó, es decir, más del 10% del gas nacional, un yacimiento en 1 año y medio, 1 año. Rápidamente, cuando se cortan los subsidios, se empieza a notar en pocos meses, los subsidios se empiezan a debatir y a recortar, digamos, en enero del 2019, empieza una caída en la extracción. Ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Finalmente llegamos a la gestión actual, todavía eso, a llegada del gobierno hace poco más de 1 año, que pensaba Vaca Muerta como una fuente de energía para el desarrollo nacional, con la idea de generar encadenamientos productivos locales que permitiera el desarrollo de ciencia y técnica local, de industria local,
la posibilidad de generar insumos en términos locales y demás. Y también, algo que no había tenido el cierre del kirchnerismo, la idea de la exportación de hidrocarburos para generar divisas, fundamentalmente para pagar la deuda, porque el principal problema de la economía argentina post-Macri es una deuda muy difícil de pagar, con compromisos de deuda muy marcados a lo largo de los próximos 5 o 6 años. En esta gestión YPF retoma la centralidad, y el foco de la intervención estatal va a estar puesto en el gas, porque como les decía es el suministro, el recurso que más necesita Argentina, pero además lo que estamos viendo es que es el menos rentable, digamos, cada vez más no tenemos muy estudiado, empezamos a que en términos de economía es mucho más rentable extraer hidrocarburo crudo y refinarlo y demás que el gas. Todavía esos no se lo podría asegurar con números, digamos, no lo tenemos, pero es lo que estamos viendo. El sector, las empresas tienen una alta deuda privada. YPF acaba de terminar de financiar su deuda, de refinanciar, porque tiene una deuda tal que el Estado argentino le podía proveer los dólares para que las pagara. Es decir, para pagar la deuda en dólares, YPF tiene que pedirle al Banco Central argentino dólares, que se los cambie por la paridad del peso, y sacar los dólares. Bueno, el banco argentino no tenía esa cantidad de dólares, o por lo menos les dijo que no se los iba a dar. Entonces están varias de las principales compañías rediscutiendo su deuda. YPF lo acaba de hacer, pero están todas en una situación similar. Después, en diciembre se subastó el Plan Gas, que es como una política de mediano plazo para fijar un precio del gas, un nuevo precio del gas, que garantiza buena parte de la producción nacional, algo así como la mitad, un precio fijo en dólares, que tiene el problema de las devaluaciones, ¿no? Si uno piensa que Argentina tiene una devaluación medio permanente, ese precio en dólares, ¿quién lo va a pagar? ¿Los usuarios en términos del tarifazo macrista o el Estado? Bueno, esto abre que las tarifas que sobre fines del macrismo se fijaron, cuando hubo una eclosión macroeconómica, digamos, el macrismo fijó las tarifas y el año pasado el fernandismo las dejó fijas, ahora se empiezan a discutir para aumentar porque el Estado no puede erogar no está dispuesto a erogar la cantidad de dinero que acordó con las empresas que va a salir el gas, fundamentalmente. Entonces ya estamos a las puertas de una negociación para aumentar las tarifas. Y finalmente algunas limitaciones que vemos, digamos, la dependencia de los subsidios, fundamentalmente el gas, y cómo si no hay subsidios, como mostramos una filmina, cae rápidamente la producción. La dependencia y hace que el invierno que viene no esté garantizada la posibilidad de gas para el consumo nacional. El tipo de inversión, que ahora lo vamos a ver rápidamente, ¿sí? Que es que los dólares que llegan mediante préstamos en general rápidamente vuelven se devuelven, digamos, al exterior. Entonces las inversiones es una especie de calecita donde entran, pero rápidamente los dólares se van. Y solo en general en la propaganda, digamos, de vaca muerta se habla de las inversiones que llegan. Pero bueno, como YPF le decía, tuvo que refinanciar su deuda porque justamente está pagando, y ahora vamos a avanzar sobre eso un poquito. La inestabilidad del precio internacional del crudo que hackea las economías locales, porque estoy hablando medio en términos nacionales, pero las regiones que están especializadas, como puede ser Neuquén, en la explotación de hidrocarburos, sufre mucho los vaivenes la sociedad de las regiones, los estados sufren mucho los vaivenes económicos, tanto en términos de contratación de mano de obra como de regalías. El poco interés internacional, digo, las grandes compañías no han hecho grandes inversiones. Vaca Muerta siguen siendo YPF, Tecpetrol, compañías más bien que tienen su foco puesto en Argentina. La falta de infraestructura, cuando Tecpetrol explotó ese mega yacimiento fuertemente en un año, no había capacidad de sacarlo en ductos, no había caños capaces de transportar lo que se había hecho en un solo área. Pero además de los ductos que hay que instalar trenes para bajar el precio del transporte, puertos si se quisiera exportar, digamos, toda infraestructura muy cara. El tren hace como 4 años que vienen, no más, desde el 2014 que vienen buscando quién financie una línea de tren que ya está hecha, pero que la mejore para transportar caños o sí, tubings y demás elementos pesados de la industria, maquinaria y arena, y todavía no se ha podido conseguir esa inversión. Y finalmente algo que empieza a aparecer,
por suerte, decimos nosotros, son más fuertemente las críticas socioambientales y climáticas, y por eso ese pequeño flyer o ese pequeño volante que les puse ahí de un grupo de gente de organizaciones de Neuquén que el año pasado, a 7 años del acuerdo entre Chevron y PF, sacó esta pequeña campaña. Ayer las carabelas, hoy son las petroleras, ¿no? Como bueno, reflotando la colonización como una denuncia. Esto es un proceso, digamos, inacabado todavía, realmente sobre cierre del año pasado, el fernandismo empezó a dar señales más claras de que quería explotar Vaca Muerta, quería avanzar, había arrancado con un discurso más ambivalente, pero bueno, en eso estamos, realmente sobre la actualidad es complicado poder dar grandes apreciaciones. Acá terminaría el texto que les di que van a leer en algún momento, pero me gustaría pasar a otro, que no lo van a leer, porque no está escrito, pero que tiene que ver con algo así como una mirada desde otro lugar. Las lecciones de Vaca Muerta. Bueno, esto fue una especie de cronología sobre las distintas políticas, intentando anticiparnos por ahí lo que pueda pasar en Bolivia o algunos lineamientos que puedan asumir la gestión boliviana sobre los no convencionales. Pero ahora más sobre el megaproyecto y una lectura que pretende ser un poco más económica y algunas lecciones que podemos obtener, digamos, de estos 8 años, 7 años de explotación. En principio ya hay invertido algo así como 25 millones de dólares, 25 mil millones de dólares. O sea que no es poco. Es mucho dinero. Lo que se ha invertido ha sido el foco de inversión más grande del país en los últimos 7 años. Hoy la extracción implica el 26% del petróleo y el 44% de gas, la extracción en Vaca Muerta, que es en todo esto, no solo la formación Vaca Muerta, sino en todos estos yacimientos, en todas estas formaciones no convencionales en el megaproyecto Vaca Muerta. Se concentra fundamentalmente en la provincia de Neuquén, y YPF lidera, aunque hay otras empresas, y perdió participación importante de la mano de la política macrista. Como le decía, Tecpetro, el Pampa Energía, que es otra empresa local, CGC, que es otra empresa local, Total, que es la francesa, Pan American Energy, que es una empresa con capitales nacionales, capitales chinos, y BP, la empresa inglesa, la vieja British Petroleum, bueno, la Shell, Petronas, Vista. Estos serían las principales operadoras que hoy están interviniendo en el sector. Este es el grafiquito que veíamos antes, digamos, hacia el 2019, en 2018 hacíamos 63, bueno, el que le mostré antes ahora dice 62, pero bueno, el 2019 se sostuvo el nivel de la cantidad de inversión en hidrocarburos que van no convencionales, más de 2 de cada 3 pesos van a no convencionales. Y acá hay cosas nuevas que les quería mostrar. Esto es la inversión que ha habido desde otro lugar en pozos, digamos, la inversión en gas no convencional y en gas convencional, cómo cayó, cómo se fue a pique, prácticamente desapareció, decimos acá. Bueno, esto se replica en la extracción, ¿no? Bueno, la inversión da cuenta de la extracción. Como les decía, viene subiendo fuertemente la extracción de gas no convencional. A partir del 2019 cae por este debate de los subsidios. Y bueno, vemos eso como una caracterización general y vemos algunos problemas emergentes. El primero es la característica productiva de los pozos, quizás algo vieron en algunas de las reuniones anteriores. La forma de inversión, el segundo, los estímulos que tienen que estar dolarizados, el tercero, la volatilidad del empleo y el comportamiento rentístico a corto plazo. Disculpen si estoy hablando rápido, pero es para llegar. Después, cualquier cosa me repregunta. Lo primero es el comportamiento de los pozos. Esto es lo que produjeron los pozos desde el día cero en el yacimiento de Tecpetro, que se llama Fortín de Piedra, esta empresa que fue la gran beneficiaria de los subsidios. Todos los pozos del primer día de extracción produjeron esto, aumentaron hasta el tercer mes, y a partir de ahí cae abruptamente la productividad de los pozos de shale, esos son pozos en Vaca Muerta, pozos de gas en Vaca Muerta. Esto genera que sostener niveles de extracción sostenido haga que uno tiene que estar permanentemente perforando. Esto hace que uno necesite estar permanentemente obteniendo dólares para invertir, porque el día que no invierte la producción cae, la extracción cae. Ahí voy a intentar ser más claro con las figuras que vienen.
Esto no es una particularidad argentina, en Estados Unidos estos son pozos de tight oil, no es shale, pero bueno, funciona más o menos parecido. Se ve claramente cómo se pasa lo mismo. De los primeros días se obtiene un poco más y a los 3 años la extracción es muy menor. Y a partir del tercer año se empieza a pensar el cuarto en volver a hacer un proceso de fractura. ¿Esto qué genera? Que la inversión se dé de manera muy distinta entre los pozos convencionales y los no convencionales. En violeta tenemos la inversión en pozos convencionales, donde uno invierte mucho y la extracción, si bien cae, cae paulatinamente, cae moderadamente. Entonces, cuando uno deja de invertir, tiene mucho tiempo hasta que más o menos se sostiene, aunque va cayendo, pero se sostiene. En hidrocarburos no convencionales no. La extracción prácticamente copia la inversión. Cuando uno deja de invertir, al poco tiempo, decíamos que hay un año de diferencia entre, bueno, uno retiró la inversión y al año siguiente va a empezar a tener caída de la producción, de la extracción. Esto hace que haya que invertir permanentemente, que obtener dólares permanentemente, que obtener financiación permanentemente, una especie de, de sí, de un pozo ciego donde uno está metiendo permanentemente dinero y no necesariamente vuelve a obtener ese dinero que invirtió. Esto genera un mayor poder de negociación de las empresas porque amenazan no invertir, eso acaba de pasar en Argentina, digamos, si no invierto este año y el año que viene no tenés gas, entonces me siento de otra manera a la mesa de negociación. Esto hace que el Estado tenga que de alguna manera garantizar la rentabilidad, básicamente mediante subsidios. Eh, Genera un flujo permanente de divisas del exterior que se publicitan, pero poco se habla de las divisas que prontamente salen, de esto no se dice nada, y esas divisas que entran, en general como préstamo, intrafirma, rápidamente se van. Y esto genera una dificultad, bueno, de obtener una oferta más o menos estabilizada en un mediano plazo. ¿Cómo pensar la energía a mediano plazo si uno tiene que estar permanentemente buscando los dólares para sostener la producción? El otro gran tema es la forma de inversión. Me adelanté un poquito, pero básicamente son préstamos intrafirma, o sea, la misma firma, una firma hermana o una cáscara de la misma firma ubicada en un paraíso fiscal que le presta a esta compañía para que invierta y después le exige que le devuelva los dólares con intereses y otro tipo de beneficios. Acá vemos los dos grandes acuerdos, los dos acuerdos emblemáticos, cómo fueron establecidos. Por un lado, el acuerdo entre Chevron y YPF, donde, bueno, YPF tenía para llegar al acuerdo con Chevron una compañía en Uruguay, una compañía en Bermuda, una compañía en Delaware, dos compañías en Delaware, para después hacer un acuerdo en Argentina, una cosa, un entramado corporativo extraño. Nosotros en ese momento lo vimos como una posibilidad también, más allá de la cuestión del dinero, de que Chevron quedara excluido de responsabilidades en términos de lo que había pasado en Ecuador. Y después el otro caso, el caso de Tecpetrol, donde Tecpetrol de Países Bajos le presta a Tecpetrol de Luxemburgo, que le presta a Tecpetrol de Luxemburgo, a Países Bajos, a Panamá, Uruguay, a España, hasta llegar a Argentina. Y bueno, entran los préstamos y lo que no se habla, como les decía, es el capital más intereses que prontamente sale. Esto se plasma así. Lo que el análisis de inversión que hemos hecho da cuenta de que si bien en algún momento entró, como el 2016, 7.500, 7.400 millones de dólares, prontamente ese dinero, que sería la salida, empieza a salir y ya desde el año pasado hay más salida de dólares, porque los dólares que prestaron hace un par de años hay que devolverlos, que los que están ingresando. Esto genera, entre otros problemas, bueno, ahora vamos a ver, digo, dificultades. Uy, Interrumpa, tenemos 10 minutos más, por favor. dale, me asusté con tu ingreso. Ya termino lo mismo. Dale. Digo, hay una dificultad para manejar el manejo de los dólares porque es tan grande la cantidad de dólares que necesitan las petroleras que dificultan que el Estado tenga los dólares para garantizarlo o hace que el precio del dólar suba tanto que desacomoda todo el resto de la economía vinculada con la exportación y la importación. Esto hace, bueno, que el Estado pierda su capacidad de planificación y hay una rápida reversión, como les intentaba decir, de los ciclos de entrada de divisas. Insisto, se habla de los millones y los miles de millones de inversión y nunca se habla de que ese dinero son préstamos que van a salir en 1 o 2 años, van a salir esos préstamos más los intereses.
Bueno, eso. La forma de inversión es el segundo problema que vemos. Los estímulos dolarizados. Las empresas piensan en dólares, los usuarios locales ganamos e invertimos en pesos, digamos. Entonces, en la medida que no se pueda desacoplar el dólar del peso, va a estar siempre el precio de la energía pensado en dólares, que en un país como Argentina sufre reiteradas devaluaciones y hace que sea imposible para los usuarios pagar tarifas en dólares, pero para el Estado erogar esa cantidad de pesos se vuelve una dificultad muy importante. Entonces, ya sea que los paguen los usuarios, cosa que es muy imposible con los sueldos que no caminan igual que la devaluación habitualmente, o el Estado, siempre tenés un problema serio en de dónde va a salir el dinero, o de dónde van a salir los dólares. Bueno, esto genera problemas cambiarios, insostenibilidad en el mediano plazo por esto, porque además de ir dando sostenibilidad energética, uno tiene que ir pensando en que una caída en el precio de la soja o un aumento en el precio de la soja, bueno, va a generar problemas en los dólares. Y bueno, el objetivo de congruencia con el objetivo de especificar la economía de manera tal que sea el Estado quien tenga el dominio de cuánto vale la moneda argentina, si hay una variable como la energética que tiene que ser pensada en dólares o... Me silencié, ¿no? ¿Hola? Sí, Fernando, ya estás. Ah, Se te silenció, pero ya estás. ok, Dale, dale, te eh, escuchamos. dale. Ahí se me paró el PowerPoint. Bueno, otro punto importante es la volatilidad del empleo. Históricamente, la producción petrolera, la extracción petrolera ha tenido muy poca contratación. Nosotros creemos que la cantidad de infraestructura, la cantidad de intervención que necesitan los hidrocarburos no convencionales hace que esto paulatinamente se modifique. O sea, paulatinamente no, que de alguna manera se modifique, que hoy no sea tan nimia la cantidad de mano de obra que necesita la explotación hidrocarburífera, pero muy atada a los vaivenes del precio del dólar, a los vaivenes de los subsidios. Entonces, si en, no sé, del 2013 al 2015 hubo 10.000 puestos de trabajo nuevos vinculados con la explotación hidrocarburífera, del 2015 al 2018 se perdieron 8.000, y del 2018 al 2019, con el pequeño boom que hubo de Macri, aumentaron 5.000. Digamos, hay una dificultad en cierta estabilidad de la mano de obra que repercute también en las economías locales, provinciales, no solo por los salarios, sino que se da lo mismo porque los estados cobran algunos impuestos y demás, las petroleras. Entonces, se da muchas variables importantes atadas a una lógica que se define afuera, como básicamente tiene que ver el precio internacional del crudo, y que tiene altibajos permanentes muy sensibles, digamos, sube $10 y bueno, aumenta un poco más la mano de obra contratada, baja $10 el precio internacional del crudo, de los barriles, y despiden a 3.000, 5.000 personas. Eh, una situación muy compleja para los trabajadores y las regiones petroleras o hidrocarburíferas. Mayor conflictividad, bueno, algunas regiones llegan aunque son pocos los petroleros, cobran muy bien, entonces 40% de la masa salarial de algunas provincias, y bueno, esto, de especulación inmobiliaria, problemas habitacionales, llegada de gente que rápidamente se queda sin trabajo, o al revés, que está sin, bueno, problemas vinculados con la contratación de mano de obra. Comportamiento rentístico, esto ya lo habíamos visto, en la medida que hay inversión, o sea, hay inversión en la medida que hay subsidio, digamos. En la medida que hay garantizado subsidio, hay inversión, pero cuando los subsidios desaparecen, rápidamente la inversión desaparece. Eh, entonces, lo que decimos nosotros, lejos de una búsqueda de renta petrolera, lo que hay es una búsqueda de renta fiscal. Empiezan a ser, en términos de gas, insisto con esto, empieza a ser muy dependiente de la garantía de los subsidios para obtener beneficios. Eh, bueno, esto, dificultad de que haya algún tipo de capitalización en largo plazo.
Y bueno, los subsidios en general sirven para pagar los préstamos que se hicieron ellas mismas en compañía, en países fiscales, sí, en paraísos fiscales. eh, entonces los subsidios le permiten comprar los dólares, obtener los dólares que se van a devolver con intereses. Pero bueno, son los subsidios en parte lo que garantiza esa ronda, esa rueda. Eh, y acá decíamos, bueno, ¿qué se necesita? Se necesitan muchas cosas, como intentando demostrar que es medio inviable el desarrollo. Eh, Inversión en infraestructura, yo le hablaba del tren, un gasoducto a Brasil, se empezó a hablar el fernandismo el año pasado, pero bueno, gasoductos internos también. Eh, Estabilidad cambiaria a largo plazo para que las empresas tengan libre disponibilidad, porque ciertamente con la situación de la carencia de dólar argentina en general restringe el acceso a dólar a las empresas, la posibilidad de devolver lo que invirtieron fácilmente, pero siempre hay una demanda de libre disponibilidad. Claro, obtener la posibilidad de obtener dinero afuera para bajar la dependencia de los subsidios. Y lo que decíamos, bueno, hacia el 2040 es muy posible que ya los hidrocarburos pierdan fuerza, eh, pero es cierto que ese horizonte es pasado mañana para hacer grandes inversiones. Eh, entonces, bueno, un poco esto, digo, la situación, esta particularidad de los hidrocarburos no convencionales, fundamentalmente dada por, permiso, vuelvo para atrás, con, con esto, con los resultados productivos, hace que sea difícil para nuestros países poder sostener inversiones que necesitan para explotar este tipo de energía. Eh, bueno, creo que ahí, por mi parte, estaría. Quedo atento a las preguntas. Gracias de nuevo. Bueno, entusiasmado para poder discutir un poquito. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Realmente nos hemos conocido, creo que bastante del tema de Vaca Muerta, que ha estado que es muy lejos, obviamente, en términos de las dimensiones de la participación de las compañías y todas las características que nos has explicado, los temas de la producción, los vínculos que existen con otros centros energéticos, lo que implica con las provincias. Agradecerte por tu tiempo. Tenemos una batería de preguntas, creo que nos vamos a organizar en tres bloques. Tenemos media hora para resolver estas incógnitas que plantean las personas acá del curso. Vamos a Entonces, ver si podemos, porque sí, también sí, tenemos un montón de dudas nosotros. ya, perfecto. Entonces vamos a iniciar con un grupo de cuatro preguntas, Dale. respondes y bueno, avanzamos así. Entonces, las he ordenado por orden de llegada, nos han escrito tanto en el apartado de chat. Yo les ruego, por favor, que desde la próxima traten de centralizar todo, tratemos de poner todo dentro de lo que son el apartado de preguntas y respuestas para tener un orden un poquito más bueno, tengamos una seguidilla de preguntas coordinadas, ¿no? Entonces, Javier nos pregunta, ¿podríamos aventurar algún tipo de relación entre la tendencia política de la izquierda latinoamericana, específicamente del Grupo de Puebla, con el renovado interés por los proyectos hidrocarburíferos que emplean técnicas como el fracking? Va una. Huáscar nos pregunta, tiene dos preguntas acá. ¿Cuáles son las condiciones que permiten el protagonismo de Tecpetrol durante el periodo de Macri? La segunda pregunta que hace Huáscar es, ¿se puede decir que el fracking en Argentina depende demasiado de las subvenciones? ¿A qué partes de la producción se orienta la mayor parte de los subsidios? Y tal vez para cerrar este bloque, Edwin nos pregunta, ¿será Vaca Muerta un proyecto que seduzca y sea replicable en otros países como Bolivia? Bastante interesantes las preguntas, Fernando. Sí, y compleja de resolver en general. Izquierda latinoamericana, hidrocarburos, fracking, que preguntaba Javier. Para mí hay una lógica, cierta lógica vinculada con las nociones más elaboradas que tiene la izquierda, que ha generado gestión, o los progresismos, vinculadas con el desarrollismo. Por lo menos en Argentina y los países que tienen
grados de industrialización mediana, donde los hidrocarburos son el sostén de eso, fueron el sostén de eso y lo siguen siendo. El fracking habilita que esas industrias locales, con las cuales en general se vinculan, esas burguesías locales a las cuales los gobiernos progresistas representan o se vinculan, digamos, eh, ven en la energía o en los hidrocarburos, han visto en los hidrocarburos históricamente una posibilidad de obtener energía barata. El fracking lo que genera hoy es que no es barato, entonces eso está puesto en duda, está puesto en crisis, pero lo cierto es que estamos empezando a ver resultados recién ahora, digamos, podemos empezar a pensar en cómo piensan los progresismos regionales el avance sobre el fracking, porque no hay mucha experiencia, digamos. Está México, en fracking estoy hablando, ¿no? Está México poco y Argentina. Pero yo creo que hay una relación directa entre gobiernos de izquierda nacionalistas, industria, hidrocarburos, que se fraguó hace unos 100 años o 80 años, y que eso sigue estando vinculado y que, bueno, hidrocarburos hoy se obtiene mediante fracking, el tema que no es lo mismo. Y ahí es donde hay que ver si esta nueva fuente o esta fuente renovada de hidrocarburos puede funcionar como combustible para proyectos de cierta industrialización, mediana industrialización, que garanticen energía para cierta industria. A mí me parece que hay algo de la mano con, lo estoy pensando ahora, pero también la garantía, por lo menos en Argentina, el gobierno actual está muy preocupado porque extender las redes de gas domiciliario. El gas domiciliario que va a venir de fracking, digamos. Pero sí hay una preocupación por cierto acceso popular o más democrático a la energía, que históricamente estuvo garantizado por los hidrocarburos. Lo que nosotros creemos que el fracking hace cambiar de tal manera el paradigma que no es, o sea, que cambia, que no permite esta idea que tenemos. Por los costos que básicamente se sostienen sobre la rápida caída en la producción de los pozos. Eso para Javier. Oscar y el potencial de las condiciones que hacen que Tecpetrol sea Tecpetrol. Tecpetrol es la petrolera, un grupo nacional importante de Techin, una de las transnacionales argentinas más importantes, uno de los tipos más ricos del país es Paolo Roca. Es una empresa que es difícil llamar nacional, pero que tiene sin lugar a dudas Tecpetrol particularmente su principal foco de interés en Argentina. Paolo vive en Argentina, bueno, o hace mucha política en Argentina, no sé si vive en Argentina. Eh, y desde ahí generó una alianza, digamos, se arma un plan de subsidios que está a la medida de Tecpetrol. Es un plan de subsidios donde cumplieron, ni bien salió, cumplían todos los requisitos y entraron de cabeza. Entonces hay una alianza política que tiene que ver, por un lado, con un beneficio de un sector privado particular, sería Pablo Roca. Una segunda beneficiaria es una empresa que prácticamente no nombré, pero de otro sector muy importante de la burguesía nacional, que se llama CGC, la empresa, el grupo Eurnequian, pero que son sectores que tejieron alianza con el macrismo y se beneficiaron por la política de subsidios, avanzando en no convencionales, de la mano con que, como le decía, la gestión de YPF durante el macrismo fue de gente que no venía del sector hidrocarburífero y tendió a fundir YPF, o sea, no hizo inversiones que había que hacer, en términos petroleros, no me estoy poniendo en crítico, sino que la gestión de empresas tenía que invertir ahí porque, por ejemplo, le habían garantizado subsidios y no invirtió en áreas donde hubiera obtenido subsidios. Y no me acuerdo cómo era la de las subvenciones, pero lo que le decía, hoy el gas está fuertemente subvencionado, o se ve que no hay negocio si no es garantizado por los subsidios estatales, por un lado. Y por otro lado, recientemente, esta semana, salió una noticia donde el no convencional en términos de crudo estaría en costos que pueden competir con Estados Unidos. Bueno, fue una consultora, uno siempre toma con pinza esos datos, pero es una consultora Rystad, una consultora noruega bastante seria. Y entonces creemos, bueno, ahí como que nuestra crítica a los subsidios empieza a complejizarse un poco más también, porque bueno, ya es los subsidios un sector, una cosa que veníamos viendo, pero bueno, ahora no sé, la sostiene un agente externo y lo dice con fuente, o bueno, alguien que uno respeta bastante.
No sé si respondo la de Oscar, porque no me acuerdo cómo era, anoté subsidios nomás, pero... Sí, sí, pero creo que estaba preguntando también hacia a qué partes de la producción se Ah, orientan cierto. los subsidios, ¿sí? No, fundamentalmente a la extracción, o sea, el costo a solventar el precio que cobran o el valor que cobran las petroleras que sacan del boca de pozo, digamos, el PIS, le decimos acá, el precio antes de entrar al sistema de transporte. La empresa que hace el pozo, qué sé yo, lo lleva hasta un lugar donde empieza el transporte, el caño, digamos. Bueno, el precio ese, eso es lo que se subsidia. Ah, ya. Mm, y Erwin, no me acuerdo, tampoco. Anoté el nombre, pero no llegué a entender. Si es un proyecto que puede Ah, interactuar Sedusa. a otros países y puede replicarse. ¿Mm? En principio lo que hemos visto es que en términos de inversión, ahí están las grandes petroleras del mundo, han hecho inversiones muy moderadas eh, o alguna inversión un poco más cuantiosa, pero de algunos millones. O sea que en términos de inversión global en la región, no. Ahora lo que entendemos es que se ha postulado desde la gestión de Cristina como un caso emblema para exportar, digamos. YPF empezó a formar a gente de YPFB, y se difunde como con grandes logros, digamos, nunca señalando las críticas. Eh, es el objetivo, digamos, que sea una especie de pantalla de un método de producción. No, no avancé sobre esto, pero que está muy, o sea, fue muy impulsado por una política norteamericana y una política clara del gobierno de Obama de difundir esta técnica durante, digamos, a partir del 2010-2011 en la región, hizo mucho acuerdo con el gobierno nacional y creemos nosotros de ahí pretendía avanzar hacia otros lugares. Bueno, no, no han avanzado como quisieran, hay una disputa abierta en Colombia. eh, para empezar, en México se ha avanzado de alguna manera, pero no mucho más, digamos, bueno, Bolivia sería ahora el lugar donde está disputando. No sé si te respondo, Erwin, espero que sí. Vale, vale. Vamos con un segundo bloque. También cuatro preguntas. Yesenia nos pregunta, ¿es el proyecto de Vaca Muerta? Bueno, en el proyecto de Vaca Muerta existió una consulta previa popular y para pueblos indígenas, pero por otro lado, ¿cuál es el análisis en Argentina respecto al avance de las energías renovables? Huáscar nos pregunta, ¿se puede detectar cuáles son las empresas que estarían dispuestas a participar de Vaca Muerta si los precios mejoran? Claudia Velarde, de AIDA, manda un saludo y pregunta, con base en los números que nos muestras, ¿por qué los gobiernos siguen usando los argumentos económicos para promover el fracking y Vaca Muerta como la salvación para la economía? ¿Por qué seguir invirtiendo en un negocio que no da? ¿Nos puedes explicar qué es la tasa de retorno energético? Y la última de Ana para cerrar este bloque. ¿En Argentina el gas y la gasolina son subvencionados? Eh, ¿Cómo se llama la última compañera que habló? Ana, Vale. Así copio mejor. ya. Yesenia. Bueno, en Vaca Muerta no. En Argentina hay un serio problema con llevar adelante las consultas según el 169 de la OIT. Eh, no sé si hay casos legales, creo que hay uno, dos, muy pocos. Menos en temas petroleros, digo, hubo algo con la explotación del litio en el norte del país, bueno, más cerca de Bolivia. Pero en general no hay una consulta institucionalizada, no hay una normativa que establezca cómo se hace, hay un gran problema mmm, legislativo sobre la implementación del 169. Eh, Eso por un lado, no se implementó, en general las comunidades en esta región son más bien del pueblo mapuche, y han tenido distintas reacciones en general de cuestionamiento y oposición, sobre todo porque no solo no las consultan en términos formales, como debería ser, con una audiencia y demás, sino que no la consultan para nada y les pasan por arriba. Entonces se enteran que le van a poner un pozo donde tienen los animales cuando el pozo está ahí. No es que va un gerente de relaciones institucionales a hablar y bueno, cómo necesitan. Ni siquiera eso, digamos. Con los pueblos originarios y con los pueblos en general, digamos. Los vecinos de los pozos se enteran cuando el pozo está y muchas veces ni siquiera en esos contextos las petroleras son capaces de ir a hablar con la gente, no sé.
A mí me impactó mucho un relato de una señora que vivía en una barriada popular al lado de un brutal camino que le habían hecho rural para llegar a un pozo que estaba a 200 metros. Y la señora me decía, me llenan de tierra la ropa cuando la cuelgo. O sea, el problema de la señora era que los camiones pasaban, le llenaban de tierra la ropa cuando la colgaba. Y hasta que no cortaron la ruta, ningún gerente de YPF, la empresa nacional, popular y demás, fue a hablar con ella para preguntar qué problemas tenían. Que tenían problemas más serios, digo, vivían en casa muy pobre, no tenían agua, pero el problema que planteaba la señora era que la tierra se le ensuciaba, la ropa colgada se le ensuciaba porque pasaban los camiones. Eh, Análisis sobre renovables. El macrismo hizo bandera de las renovables, de una posición muy liberal, tomó la idea de la energía verde más cuestionada en nuestro lugar, pero hizo bandera de algo que el kirchnerismo de la gestión de Cristina había dejado despreciado después de hacer un intento allá por 2008. Y se avanzó en la medida que la economía permitió. Cuando a partir del 2018 la macroeconomía general hizo pum, como la lógica de las renovables eh, no avanzó. Yo realmente no soy el que trabajo más estos temas, pero lo que te puedo decir es que de la mano que con la economía, digamos, la crisis económica, nosotros tenemos compañeros que trabajan más estos temas, eso hoy. La propuesta y todo el marketing que había elaborado el macrismo medio queda en la nada. Entre otras cosas, se avanzó porque el Estado les había garantizado las redes. O sea, la propuesta de kirchnerista, las empresas que iban a invertir en campos eólicos o solares, tenían que generar los mecanismos para vincularlos con las redes. El macrismo garantizó que el Estado lo iba a hacer y, entre otras cosas, dejó de hacer eso. Entonces, si bien se avanzó, en los últimos 5 años se avanzó en una lógica menor que la publicidad que hicieron, por un lado, y por otro lado una lógica muy lejana a la que a nosotros nos parece que hay que tomar la energía renovable, más vinculada con la gestión comunitaria, estatal, local, participativa, con capitales nacionales. Se hizo de la misma manera que las petroleras, grandes campos, sin consultar. Están ahora acá en la provincia de Neuquén cerrando el primer parque eólico, donde viven crianceros, es decir, criadores de campesinos de animales que le pusieron los molinos sin preguntarle, y bueno, medio sobrevivía con los molinos, con los grandes molinos. Ahora le están cerrando el campo donde vive desde que nació su bisabuelo, creo en el 1920. Entonces la lógica, si bien es otra fuente, la lógica es más o menos la misma. ¿Qué empresas pueden invertir si los números dan? No sé, es muy difícil responder. Nosotros lo que entendemos es que se dio un proceso donde mientras se avanzó, las grandes transnacionales aparecieron y pusieron una patita, digo, no se querían quedar afuera, pero no es que hubo grandes inversiones. Hasta ahora, y creemos que en este contexto de más crisis, las que van a invertir o las que van a tener el rol protagónico, además de YPF, son las privadas nacionales, digamos, el resto de nacionales o que tienen su foco en Argentina, que no necesariamente son nacionales, porque, bueno, nunca se sabe de dónde son las empresas, pero las que tienen el foco en Argentina. YPF, Tecpetrol, Pan American Energy, CGC, Vista puede ser, que es, bueno, un caso extraño, pero y no Shell, no Exxon, no Chevron, compañías más centradas, focalizadas en Argentina. Eh, ¿Por qué los gobiernos siguen? Bueno, es una muy buena pregunta. Algo que no dije es que tiene un consenso abrumador Vaca Muerta. Digo, cuando decía lo último que empieza a haber críticas socioambientales, esto es novedoso. La nacionalización de YPF hizo que el espíritu argentino, nacional, popular, se envalentonara y se igualara a fracking. Entonces fue muy difícil cuestionar la explotación del fracking, algo que imagino puede pasarles en Bolivia. Y recién en los últimos años y medio empieza a aparecer una crítica socioambiental más en la agenda pública más masiva, porque hay movimientos más grandes que lo toman y demás. Eh, pero claramente la respuesta gubernamental es los resultados son buenos, y ahí tenemos un problema. Los resultados son buenos en términos productivos y complejos en términos económicos, digamos. Entonces, ahí hay una dificultad. Eh, bueno, no sé, por ahora les viene siendo útil seguir sosteniendo que va a dar grandes resultados económicos, que se va a generar un polo exportador que va a generar dólares. Yo creo que cada vez más quedan menos herramientas para seguir diciendo eso sin mentir. Creo que todavía hay funcionarios que están convencidos de eso y cada vez empieza a quedar más claro que esto no es así. Pero bueno, estamos en esa disputa intentando construir esos argumentos y discutir esas posiciones. La tasa de retorno energético es la cantidad de energía que uno invierte
la diferencia entre la cantidad de energía que uno obtiene y la cantidad de energía que uno invierte. Si uno tiene que gastar eh, un barril de energía para generar un barril de energía, un barril de hidrocarburo, la tasa de retorno energético es cero, digamos. Lo que ha tendido a ser la historia de los hidrocarburos, de la civilización fósil, es que desde la obtención de barriles de manera casi eh, artesanal, muy sencilla, porque el hidrocarburo estaba muy cerca de la superficie, porque era muy poca tecnología y se invertía muy poco, y se obtenía mucho, cada vez más vamos hacia reservorios más complejos, más difíciles, donde el dinero que tengo que invertir, del que yo hablé más, implica mayor energía, mayores camiones moviéndose, mayores personas moviéndose, mayor inversión en infraestructura, que es energía también. Entonces, ¿hasta qué punto la energía que invierto resulta en más energía o hasta qué punto es rentable eso en términos energéticos? Una de las cosas que los hidrocarburos no convencionales ponen en duda. Saludos a Claudia, qué bueno que nos crucemos por acá. Y Ana me preguntaba sobre lo subvencionado, el gas y la gasolina. La gasolina no está subvencionada, está subvencionado el gas. Ayer, no, bueno, ahora en estos días se anunció lo que les decía, el macrismo del 2000, después de la devaluación, se frenaron las tarifas, se fijaron un precio muy bajo y pese a la devaluación y la inflación que hubo, se mantuvieron casi estables hasta el 2014. A partir de ahí empezaron a crecer brutalmente durante el macrismo, el último kirchnerismo y el macrismo, y a partir, si no me equivoco, de abril del 2019 se fijaron, no se subieron creciendo, y ahora se van a descongelar en estos días, porque justamente el Estado lo que ve es que no puede subvencionar los precios que acordó con las petroleras. Entonces va a aumentar un poco las tarifas, eh, bueno, para no cometer el mismo error que hizo su primera versión, digamos, el kirchnerismo del 2003 al 2015, que fue que las tarifas energéticas estaban muy baratas y el Estado terminó subvencionando mucho, de manera tal que hoy no está en condiciones de erogar esa cantidad de pesos, entonces va a subir las tarifas. No sé si te respondo ahí, espero que sí. Pero la gasolina no, entonces, y el gas, sí. Vale, Fernando. A ver, entramos a una tercera y si nos da el tiempo para una última. A ver, Yesenia nos pregunta otra vez cuál es la diferencia en el análisis económico-político entre el caso Ecuador, que dejó una serie de pasivos ambientales, y el caso de Vaca Muerta, si hay algún porcentaje en esta diferencia, y cuán competitivos son los hidrocarburos no convencionales. Luz te pregunta directamente si tendrías alguna comparación con los flujos de los no convencionales en Estados Unidos. Rodrigo, se sabe que el precio requerido para mantener operaciones de extracción de gas mediante fracking es más alto que el precio requerido en operaciones convencionales. ¿Cuál sería el precio de equilibrio para Vaca Muerta actualmente? José Luis, para cerrar este tercer bloque de preguntas, por favor, coméntenos sobre los impactos ambientales de Vaca Muerta en la producción frutícola de Neuquén, también sobre el uso y abuso del agua por el fracking y finalmente las resistencias contra el fracking. Y por favor, la situación del pueblo mapuche y sus luchas y resistencias. Mira, Fernando, tenemos como 10 minutos y hay todavía como unas 4 preguntas más. A ver si podemos cubrir, satisfacer a lo que plantean los compañeros, pero si no, bueno, avisarles que este escenario. Intento ir rapidito, gracias por las Vale, vale. preguntas. Me cuesta hacer una comparación con Ecuador. Ecuador es explotación convencional en un momento donde no había, básicamente, los grandes daños fueron hechos en un momento donde no había ningún tipo de conciencia ambiental, digamos. Las empresas han aprendido a cuidarse y se han cuidado, digamos, a partir de los 90 empiezan a tener políticas más cuidadosas, muy criticables, digamos, pero no, el desastre de Ecuador fue en otro contexto. Te podría decir eso, no sé mucho más. La comparación con... Perdón, Jorge. Ah. No, sigue, sigue, sigue. No, la comparación con Estados Unidos, hoy, eso, lo que les decía recién, digamos, están diciendo que la producción o que el costo argentino del crudo podría compararse con los costos estadounidenses. No sabría muy bien qué decirte.
El precio de equilibrio es algo del cual no se habla públicamente, nosotros podemos sostener algunos números, pero no hay nadie que de una voz más o menos oficial u oficiosa establezca un precio públicamente, así que tampoco, pero hace no tanto se hablaba de $37 el barril. eh, Cuando cae el precio del crudo en mayo, Argentina fijó un precio por sobre eso de $45 el barril. En ese momento el análisis era que más que para beneficiar a las productoras, a las empresas, fue para beneficiar a las provincias, cuya economía depende sustancialmente del 12% del costo del barril, el 12% de lo que cuesta, de lo que les pagan a las petroleras va hacia las provincias, y los presupuestos provinciales estaban estallados. Entonces, más o menos por ahí, entiendo que no es una respuesta muy correcta o muy afinada, pero es lo que tenemos. Impactos ambientales, José Luis me preguntaba. Sí, hay una serie de impactos ambientales, no hice foco en eso, hice foco más en la política, porque entiendo que, bueno, que vienen viendo de estas cuestiones. Digo, pero hay el gran impacto ambiental son los niveles o las dimensiones de la explotación. Solo la ocupación territorial. O sea, es muy difícil ver lo que pasa a 4.000 metros sobre la superficie. Hoy se están haciendo pozos bajo la superficie, de 7.000 metros, 4.000 metros hacia abajo, digamos, y 3.000 metros horizontalmente. Es muy difícil saber lo que pasa ahí. No creemos que pase nada bueno, pero digo, nos cuesta mucho dar aseveraciones rotundas porque no se han hecho grandes investigaciones, no hemos tenido acceso y eso. Pero solo lo que uno ve es gravísimo. En principio los desmontes. Para instalar un pozo, una locación, le decimos en Argentina, no sé cuál será la traducción boliviana, digo, una platea para instalar las máquinas, ya necesitamos desmontar y alisar una cuadra, una manzana, alrededor de una manzana, para entre 1, 4, 6 pozos. Como hay que multiplicar la cantidad de pozos, porque necesitamos hacer más pozos para sostener la explotación, a diferencia de lo convencional, esos desmontes son permanentes. Esos desmontes y esos pozos profundizan los problemas que históricamente tuvo la producción petrolera, que tiene que ver con el sellado de los pozos, el casing, el manejo de los químicos y demás, y lo multiplican, porque hoy tenemos utilización de agua descomunal. 90 millones de litros de agua está gastando Fortín de Piedra por pozo. Es decir, lo que una familia usa en 120 años, 3.800 camiones de agua en un pozo. 3.800 camiones de agua en un pozo. Buena parte de eso, bueno, ese es el agua, además los químicos, además la arena no me acuerdo la cantidad de pozos, pero son, no sé, 200 camiones de arena. Todo eso se inyecta. Buena parte de eso vuelve, el agua vuelve. Depende del pozo, depende de la formación, pero entre un 30 y un 80, 70% vuelve. Con eso que se hace, se vuelve a inyectar en otro pozo viejo. ¿Qué pasa con todo eso? Suponemos que los pozos productivos los cuidan, son un poco más cuidadosos, que hay más. Ahora, los pozos sumideros, como se dice, los pozos donde se inyecta eso, vaya a saber uno qué pasa, vaya a saber qué pasa con eso. Si son 3.800 pozos, pongámosle 2.500 pozos que inyectan de nuevo en un pozo viejo o en un pozo que hacen para inyectar agua. ¿Qué pasa con ese líquido? ¿Qué pasa hoy y qué pasa en 10 años? ¿No? Se ha comenzado a ver algo que YPF decía sismo cero, allá por 2011, 2012, cuando nosotros empezamos a decir esto genera sismo, proceso de sismos. Digamos, ha habido más de un sismo de más de 4 grados, que no son grandes sismos, pero en zonas donde no había sismo. Y proceso de sismo sostenido, digo, ha habido fin de semana, hubo 36 sismos de más de 2 grados. Entonces una zona que no había sismo, que no tiene infraestructura para sismo, que los pozos no están generados con esos cuidados, empieza a temblar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué puede generar sobre la infraestructura petrolera? No tengo idea, pero además hay otra infraestructura. Las casas, es zona de irrigación o zona de grandes caudales, entonces hay represas o pequeñas represas, no tan pequeñas represas, digo. Entonces digo, ya lo que vemos es grave. Y el otro gran foco, que lo mencioné rápidamente, son las tratadoras. Digamos. Si los residuos líquidos se inyectan, o gran parte de los residuos líquidos se inyectan en pozos que vaya a saber qué pasa con el tiempo, los residuos sólidos y semisólidos se tratan en lo que se llama plantas tratadoras de residuos. Acá le decimos más popularmente basureros petroleros, que son grandes dimensiones de 30 hectáreas, se está creando uno de 200 hectáreas, donde básicamente se acopian montañas de 5 o 6 metros de barro empetrolados o piletas
tipo olímpicas de líquidos o semilíquidos que se van quemando, se va haciendo algún tipo de proceso y eso después se dispone finalmente. Pues haya habido, no sé si innumerables, pero varias denuncias en torno a cómo se ha dado esa gestión, los cuidados que tiene. El año pasado, en noviembre o en diciembre, se denunció con prueba de que se estaba llevando a disposición finales, después de hacer todo el tratamiento, el lugar donde dejan lo que se trató sin ningún tipo de tratamiento, y decían los hornos no estaban habilitados para hacer el proceso, y estaban llevando residuos a disposición final. Por lo tanto, o estaban usando los hornos ilegalmente, o estaban disponiendo finalmente sin tratamiento. Digo, un nivel de... No hay fracking bueno, digamos. Los niveles de intervención son tan grandes que es muy difícil, o que es muy difícil, no, que es imposible que esto sea ambientalmente sustentable, punto el número uno. Pero además los estados lejos están de querer controlar y hacerlo un poquito mejor, digamos. Eh, Porque parar, por ejemplo, las tratadoras implica parar la explotación. Y Neuquén o las provincias petroleras viven de hidrocarburos. Entonces, 3 días que no produzcan es un montón de dinero, es los salarios de gran parte digo, el Estado es el principal empleador. Eh, Sobre el agua, déjenme porque no hablé mucho y por ahí es un tema sobre que trabajamos mucho. Sobre el agua, les decía, hay una cuenca hídrica muy importante. Esto lo decía la Agencia de Información Energética norteamericana en su estudio ya, como valoraba varias cosas, además del recurso en sí, de la roca en sí, y valoraba que era una zona petrolera, entonces había infraestructura, había mano de obra capacitada, había empresas, y además que había mucha agua. Y es una cuenca hídrica de envergadura, es la cuenca hídrica que no limita con ningún otro país más grande que tiene el país. Entonces, en principio, los estudios que hizo el gobierno y las empresas dicen que no habría dificultad para el acceso al agua, que el acceso al agua, por lo menos en Neuquén, en Mendoza, que es la provincia más norte, es distinto, estaría más o menos garantizado. Eso lo ponemos entre comillas, pero bueno, no tenemos herramienta para decir lo contrario. Estudios de consultoras dicen más o menos lo mismo. Entonces, pero el tema es que el agua que se usa se inyecta y el agua que vuelve contaminada, ya sea por los químicos con el que se hace la fractura o con residuos del subsuelo, lo que puede traer de ahí abajo, ese agua puede contaminar millones de litros de agua y sobre eso hay muy poca información, muy poco control, muy poca certeza. Entonces, más que haya una competencia de acceso al agua en términos de que no la voy a tener para tomar porque están haciendo un pozo, no la voy a tener para tomar porque los pozos me van a haber contaminado el río. Ese sería el principal planteo. Y las resistencias, como mencionaba hace un ratito, han sido, digo, en principio hay un gran consenso, en la región donde se explotan ha habido casos de resistencia un poco más marcados. Básicamente hay un movimiento socioambiental importante, un movimiento de asamblea ciudadana o de vecinos y demás, que han dado algunas luchas. El pueblo mapuche ha sido un actor relevante y paulatinamente algunas organizaciones de izquierda, los sindicatos, siempre con cuidado. Bueno, una zona donde ha avanzado mucho es una zona de producción de chacra, entonces depende del momento, los chacareros, las cámaras que agrupan los chacareros también se oponen, o más o menos se oponen, digamos. Es muy desigual la pelea y no ha habido una oposición eh, masiva, excepto el día que se aprobó el acuerdo entre Chevron y YPF. Ese es el día donde hubo una oposición rotunda, donde hubo mucha gente en la calle, y después son más bien luchas más bien pequeñas, disperdidas, que vienen dando peleas importantísimas, que venimos acompañando y que son centrales, pero no hemos podido articular un movimiento más unificado. Solo para decir, en esa pelea contra Chevron y YPF, una investigadora de acá lo que dice es que se juntaron como dos lógicas, como la lógica más nacionalista, más históricamente, que yo decía, de la recuperación de YPF, el sentir nacional, de un YPF de todo para los argentinos, que se asociaba con YPF, con Chevron, entonces eso generaba ruido, entonces esta lógica, con una lógica socioambiental más nueva, vinculada con los movimientos indígenas, pero no solo, con la lucha contra la megaminería, contra los agrotóxicos, la asamblea ciudadana, y en esa instancia, el 28 de agosto del 2013, pudieron articularse, digamos. Hubo una represión brutal, se aprobó el acuerdo entre Chevron y YPF, y ese movimiento no siguió teniendo hitos de ese nivel de movilización y lucha, pero sí cotidianamente y permanentemente en distintos lugares y por distintos motivos hay denuncias judiciales, corte de ruta, denuncias en los medios, quejas por distintos motivos.
de vecinos, de afectados, de gente que preocupada por distintas cuestiones. Ahora, por ejemplo, hoy publicamos una nota sobre una escuela agrotécnica que quieren empezar a incluir en la escuela agrotécnica cuestiones petroleras. Entonces el sindicato salió a quejarse porque lo que dice que quieren, sindicato docente, que es muy importante, que quieren desestructurar lo agrotécnico para poner petróleo en la escuela de una zona de producción de chacra. Bueno, de ese tipo de peleas hay cotidianamente en la región. Fernando, no sé si te podemos pedir 5 minutitos más, están las personas. eh, Sí, por supuesto. entonces tenemos una última sesión de preguntas, ¿ya? Rodrigo, si comprendí bien, decías que a partir de 2006 se entrega a las provincias el control del subsuelo. Ello ha llevado a que las provincias con menor poder estén negociando con transnacionales. ¿Consideras que la asignación de competencias a las provincias en materia de control del subsuelo está llevando a la desnacionalización de los recursos naturales en Argentina? Jesús, ¿se puede establecer que los acuerdos público-privados podrían ser una opción en la política de hidrocarburos? Jesús también nos pregunta, se puede establecer que la política económica en hidrocarburos, tipo de cambio, subvenciones, altos créditos, han sido un fracaso tanto durante los gobiernos neoliberales como en los gobiernos estatistas? Y una última pregunta, Ruth señala, Fernando, mencionaste el poco interés internacional en Vaca Muerta, ¿o a qué te referías? Y complementa con, ¿es Vaca Muerta la gran solución económica para Argentina? ¿Qué porcentaje de los ingresos nacionales representa la venta de gas en Argentina? Un poquito más de 5 minutos, Fernando, pero y con esto cerramos, ¿no? Con esto cerramos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero vamos a aprovechar que la visita de Fernando no ha llegado todavía, entonces nos va a Sí, regalar unos 5 casualmente minutos. no, me había dicho que llegaba y no llegó, así que bueno, tenemos un rato más. ¿La federalización lleva a la desnacionalización? Es una muy buena pregunta. Eh, el proceso de federalización arranca en el 92, con el medio de los arranques de la privatización de YPF, después la Constitución Nacional en 2000, en 94, una reforma define que hay que federalizar los recursos subsuelo. Y finalmente en 2006, la ley corta, porque lo único que decía era modificar el artículo 1 de la ley de hidrocarburos, que pasan del dominio nacional al dominio provincial. Ahí surge el absurdo porque justamente las provincias lo que empiezan a hacer es a licitar rápidamente concesiones y empezamos a ver que hay un montón de problemas, conflictividades sociales que nadie tenía en cuenta, y como que somos resultado de la federalización de los recursos naturales. Eh, Nosotros hemos sido muy críticos de la federalización como política. Lo cierto es que hoy no lo debate nadie, digamos. Y, o sea, no es algo que esté puesto en la agenda pública de ningún sector. Nosotros lo mencionamos cuando hablamos de los 90 porque es importante, pero no es una reivindicación de nadie que se vuelvan a nacionalizar los hidrocarburos, en el sentido de que el Estado federal sea el que maneja el dominio de eso. Eh, ¿Y qué ha llevado a la desnacionalización? Habría que pensar qué pensamos por desnacionalización. Yo no diría que una cosa llevó a la otra, sino que se dieron como procesos paralelos, digamos. Eh, si hablamos durante los 90 hubo una llegada muy fuerte de capitales internacionales a los hidrocarburos, es decir, no hubo capitales nacionales, más allá de que el Estado se fue, y lo que estamos viendo hoy que aparecen capitales más vinculados con lo nacional. Pero no creo que una cosa sea consecuencia de la otra, sino que son procesos congruentes. La federalización tiene que ver básicamente con el lobby de las provincias petroleras, o sea, el reclamar a la provincia petrolera la posibilidad de gestión de eso, y claramente hay un beneficio para las compañías porque en la negociación se aumenta la asimetría. Hasta el 2014, además, ponían las regalías cada provincia. En 2014 se volvió a unificar el monto de regalías, hay posibilidades de que cambien, pero el 12%, todas las petroleras tienen que pagar el 12% de lo que vendan las provincias. Entonces yo no diría que una cosa llevó a la otra, diría que fueron procesos paralelos, y que sí se rearticulan de alguna manera.
Las provincias son los principales lobistas de la petrolera. Cualquier gestión eh, o las demandas más importantes las llevan adelante los gobernadores provinciales, porque entienden que un beneficio para el precio del barril, por ejemplo, un beneficio para las regalías que ganan. Que aumente la explotación, aumenta el porcentaje que van, o no, el porcentaje no, pero va a haber un número mayor para obtener ese 12%, y así. Las PPP para la gestión de hidrocarburos, no, o sea, la articulación entre políticas públicas o entre empresas públicas y privadas para la gestión de hidrocarburos no convencionales, yo te diría que como Upsur no tenemos la respuesta, te diría que no tenemos la respuesta, ni mucho menos, ni un acuerdo, pero yo tendería a creer que una gestión, hay que rever las gestiones empresariales del hidrocarburo, que la gestión privada no me convence, que la gestión pública ha dado cuenta de que tampoco, eh, digo, de que tiene muchos problemas, pero no creo que la solución sea la articulación público-privada tampoco. Eh, no sé cuál es la salida, pero no veo que sea, o sea, creo que ahí lo que hay es una articulación en pos de la generación de ganancias, la rentabilidad, y que no tiene que ver con la energía como un derecho, garantizar que la gente acceda, que haya que podamos tener energía para vivir, sino que la articulación público-privada tiene que ver con garantizar los beneficios empresarios en general. Que hay poco interés en Vaca Muerta, ¿qué quería decir? Me preguntó Ruth, y básicamente lo que nosotros hemos visto es que no hay interés de las grandes corporaciones transnacionales en venir a invertir. Como quienes han llevado adelante el desarrollo de Vaca Muerta, la explotación de Vaca Muerta, que como dijimos ha sido importante, han sido fundamentalmente YPF y Tecpetrol, fundamentalmente, en alianza YPF con corporaciones transnacionales, pero en muchas alianzas más bien pequeñas, o bueno, algunas tienen un poco más de presencia, como puede ser Total o BP con Pan American, digamos, pero en general lo que hay es un capital vinculado con lo nacional, una empresa que tiene el foco de intervención en lo nacional, así decimos nosotros, intentando sacar beneficios, pero no es que Exxon vino a hacer la gran inversión. Invierte, ha invertido, depende del momento, pero ni Exxon, ni Chevron, ni Shell, ni BP, ni Total. Todas están, ninguna puso varios miles de millones de dólares. ¿Qué porcentaje de Vaca Muerta se vincula, cómo podemos pensar Vaca Muerta y la economía nacional? No sé, te la debo, diríamos acá. No te quiero mentir, no me acuerdo el número de las exportaciones totales anuales. No me acuerdo, son algo así como 60.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares, cambia un poquito. Pero bueno, si pensamos que estamos invirtiendo algo así como 4.000, 3.000 millones de dólares anuales en Vaca Muerta, se ha invertido, busquemos los números que los tenemos por acá. Bueno, y algo así como 70, vamos a ponerle para hacer un redondear, pero está mal con esos números. Bueno, estamos hablando de un, no sé, 10%, un 8% del todo lo que Argentina exporta, el presupuesto de todo lo que Argentina exporta, es lo que implica la inversión anual en Vaca Muerta. Si son 70.000, bueno, el año que más se invirtió fueron 10.000, casi 11.000 millones. Me cuesta valorar eso, pero bueno, podemos hablar de un 8% del total de lo que Argentina, los dólares que ingresan por exportación, es lo que se ha invertido en Vaca Muerta anualmente. No sé si te sirve ese dato, no sé si te resuelve. Podemos seguirlo, digo, quedo a disposición las preguntas. Nosotros trabajamos en un equipo economista que por ahí puedan tener un número un poco más preciso o alguna comparación un poco más útil, pero es la que se me ocurre ahora para proponerte. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Hemos cumplido ya, hemos abusado más bien de tu predisposición en estos últimos minutitos del curso. Agradecer a todas las personas que están, que han seguido y que estamos avanzando en estas semanas. La próxima semana es la última del curso. El lunes tenemos la presencia del doctor Gonzalo Gutiérrez, que nos va a hablar exclusivamente sobre el tema de
del litio en Chile. Y bueno, estamos ya más cerca de concluir un poco más este análisis y esta visión en torno al litio y ahora en torno al fracking, a los no convencionales, la experiencia de Argentina, muchas cosas que nos hemos enterado hoy. Yo personalmente sigo mucho en el CEDIP, seguimos mucho al Sur, la producción que han generado, las experiencias que tienen, y bueno, es un referente también para nosotros. Entonces, Fernando, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por hoy. Comentarles que las presentaciones las vamos a tener hasta el viernes en la página web. Estamos corrigiendo la que nos falta todavía reenlazar, pero bueno, hasta el viernes ya hemos solucionado ese problema y bueno, los vemos el lunes entonces con todos ustedes en la siguiente sesión del curso. Vamos a seguir con la misma metodología de conexión y de enlace que hemos estado llevando hasta ahora. Y resta otra vez agradecer y despedirnos de todos ustedes. Un gran abrazo hasta Neuquén, Fernando. Un gran saludo a todos los compas de allá. Y estamos acá siempre listos para todo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Nos vemos el lunes en el curso. Gracias, Jorge. Saludos a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego. Chao.